¿Alguna vez te has preguntado cómo invertir sin tener que estar ahí eligiendo la acción correcta, sin estudiar horas y horas los gráficos y sin tener miedo de perderlo todo? Bueno chicos, la solución existe y se llama fondo cotizado en bolsa. En este video te explicaré las bases para conocer y entender cómo invertir en fondo cotizado en bolsa para empezar a invertir tu dinero sin grandes riesgos. Te lo explicaré fácil, sin palabras complicadas. Porque de todos modos saben que yo no soy alguien súper técnico, pero lo que me interesa es que las personas que me siguen al menos sepan lo básico sobre inversiones. Definitivamente los fondos cotizados en bolsa son uno de los productos que hay que conocer sí o sí, no es nada complicado y si haces algo más o menos inteligente no hay grandes riesgos. Y por eso es un producto que realmente es adecuado para todos los que quieren empezar a invertir, especialmente para quienes quieren hacer tal vez un plan de acumulación a largo plazo. Punto número 1, tenemos que entender qué son los fondos cotizados en bolsa. Los fondos cotizados en bolsa traducido es fondo cotizado en bolsa. En pocas palabras, ¿qué es? Es un fondo que puedes comprar en la bolsa. Ahora, es un poco como si fuera una acción. Pongámoslo así para hacértelo muy sencillo, pero no es una acción individual. Porque dentro de él tenemos diferentes productos. Podemos tener acciones, bonos, materias primas, varias cosas. Y esto nos ayuda a hacer ¿qué? A disminuir el riesgo. Entonces, prácticamente, en vez de comprar acciones individuales de, no sé, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, compras un producto donde están todas estas acciones o al menos algunas de estas acciones. Luego, claro, depende del fondo cotizado en bolsa que vayas a elegir. Ok, pero si queremos también podemos comprar más fondo cotizado en bolsa S. Ok, pero eso lo veremos después. Hagamos un ejemplo para entender qué son los fondos cotizados en bolsa y por qué conviene comprarlos en lugar de una sola acción. Intenta pensar en una canasta de frutas, ¿ok? Puedes tener una canasta llena de puras manzanas. Ahora, si compras solo una manzana y esa manzana se pudre, habrás perdido tu dinero, ¿verdad? Un fondo cotizado en bolsa es como comprar una canasta con manzanas, plátanos, naranjas, mandarinas y kiwis. O sea, ¿crees que todas se pueden echar a perder? No. Aunque una de estas frutas se pudra, las otras compensan y, en consecuencia, reduces el riesgo de pérdida. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en fondo cotizado en bolsa? 1. La diversificación automática. Uno de los principios clave de las inversiones es diversificar. ¿Qué significa? El ejemplo que te di antes. O sea, si tomamos muchas cosas diferentes, es muy difícil que todas salgan mal. Sobre todo si aprendes justamente un poquito los principios para elegir la fruta. El fondo cotizado en bolsa lo hace automáticamente, porque un solo producto tiene dentro varios productos que ya están diversificados en su interior. Entonces, por eso ni siquiera necesitas ser un súper experto, entender los gráficos, velas, esto, aquello. No, en realidad es una de las inversiones más simples actualmente en el mercado. La otra ventaja son los bajos costos, porque los fondos cotizados en bolsa tienen un costo de gestión muy bajo. Por ejemplo, los fondos cotizados en bolsa representan una evolución de los fondos comunes de inversión, que al contrario son inversiones activas, mientras que los fondos cotizados en bolsa son inversiones llamadas pasivas. ¿Por qué? Porque la inversión activa significa que hay una persona que realmente se sienta ahí y decide cómo invertir, cómo diversificar con productos individuales, reequilibrar la cartera y todo lo demás. Entonces, hay un trabajo detrás que debe pagarse y por eso tiene un costo mayor. Los fondos cotizados en bolsa, en cambio, que simplemente siguen y replican el comportamiento de algunos índices, se consideran pasivos. Tienen una gestión pasiva, porque objetivamente no hay una persona detrás que haga este tipo de operación. Y, en consecuencia, los costos son más bajos. Otra ventaja es la transparencia. Es decir, tú en cualquier momento sabes qué hay dentro de tu fondo cotizado en bolsa. La última ventaja es la liquidez, ya que puedes comprar y vender los fondos cotizados en bolsa en cualquier momento y así contar con liquidez inmediata, en caso de que lo necesites. Ahora, ¿cómo funcionan en la práctica los fondos cotizados en bolsa? Como te decía hace un momento, cada fondo cotizado en bolsa tiene un índice de referencia y sigue su comportamiento. Ahora pongamos el ejemplo con el S&P 500. El S&P 500 representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué hace el fondo cotizado en bolsa? Sigue el comportamiento de este índice. Entonces, si el S&P 500, por ejemplo, sube, no sé, un 5%, el fondo cotizado en bolsa hará más o menos lo mismo. Es igual, si baja, hace lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no intenta ganarle al mercado, simplemente lo sigue.
cómo se compran los fondos cotizados en bolsa. Lo que necesitas para invertir en fondo cotizado en bolsa, sin embargo, es un broker o una plataforma. El problema, sin embargo, son las comisiones, porque a veces, si son demasiado altas, terminan erosionando los rendimientos de tus inversiones. Y es algo a lo que hay que prestar atención. Por eso, cuando invertimos en fondo cotizado en bolsa, salvo algunos casos, hay que elegir una plataforma que tenga las comisiones lo más bajas posible. Una de las plataformas que yo utilizo es Naga, porque en los fondos cotizados en bolsa tiene 0 comisiones, lo cual no es algo que se deba subestimar. Además, si tienes dinero pero aún no quieres invertirlo, Naga te ofrece la posibilidad de obtener rendimientos sobre tu liquidez no invertida. Solo déjalos ahí y recibirás rendimientos sin hacer nada. Hablamos de un rendimiento anual bruto del 2 al 4%. Interfaz de programación de aplicaciones con el producto Naga Earn. Con este producto tienes la máxima flexibilidad. Puedes retirar en cualquier momento sin ningún problema. Pero lo más importante es saber que Naga es un broker confiable y regulado al máximo en Europa. Está autorizado por la SAISS, registrado en la BaFin en Alemania y lo más importante en la Consob en Italia. La app es muy fácil de usar. Abres una cuenta gratis y si depositas al menos 50 euros recibirás una acción de regalo con un valor de entre 25 y 100 euros. Haz clic en el enlace de la descripción para abrir tu cuenta gratis. Pero ahora sigamos con el video para entender mejor el tema de los fondos cotizados en bolsa. Entonces prácticamente lo que necesitas es una cuenta y una estrategia. Aunque parezca increíble, puedes invertir en fondo cotizado en bolsa desde 50 euros al mes. No requieres mucho capital, pero puedes adoptar la tuya. La estrategia a largo plazo. Esta es otra estrategia que te permite disminuir el riesgo. Porque si inviertes a corto plazo, tal vez en un fondo cotizado en bolsa, que es principalmente accionario y por lo tanto tiende a oscilar un poco más. Y si inviertes tal vez por 6 meses, puede que ese fondo cotizado en bolsa esté en pérdida y entonces estarías perdiendo dinero. Pero a largo plazo se ha demostrado que de todos modos todos los índices tienden a subir. Por largo plazo, ¿a qué nos referimos? Al menos 5 años, aún mejor si son 10, 15 o 20. Porque realmente el factor tiempo es una herramienta poderosísima, sobre todo si lo sumamos al factor del interés compuesto, que te explicaré en otro video. Fondo cotizado en bolsa. También existen 2 tipos de fondo cotizado en bolsa. Por ejemplo, los de acumulación. Si vas a ver en la nomenclatura, al final siempre tienes entre paréntesis acknowledgement o distancia. ¿Eso qué significa? Acumulación. Acumulación significa que cada vez el dinero que estás ganando se reinvierte en el fondo cotizado en bolsa y así te ayuda a utilizar el interés compuesto. O distribución, en cambio, distribuyen los dividendos, digamos cada cierto tiempo. Entonces lo que estás ganando te lo entregan. Ok, esa es una elección que cada quien hace. Otra cosa que hay que revisar antes de comprar es el tipo de réplica, porque hay 2 tipos, la réplica física o la réplica sintética. Otra cosa que hay que revisar son los costos, que se denomina tasa de encaje real, ok. Verán esto cuando vayan a revisar los productos en la ficha, porque cada producto financiero tiene una ficha donde se enumeran la composición, el sector, la composición geográfica, el desempeño de los últimos años y también los costos y todo lo demás. Esto, el tasa de encaje real, hay que revisarlo porque obviamente tenemos que entender cuánto estamos pagando. Esto es importante porque debemos invertir con conciencia, no como hacen muchas personas a las que entrevisto en la calle. Quizá hayan visto mi formato, cómo invierten los italianos. Hay personas que confían completamente en el asesor del banco, sin saber en qué están invirtiendo, cuánto están pagando de comisiones, cuáles son los riesgos. No saben nada, eso es algo que hay que evitar. Por favor, chicos, háganlo. Lo que digo no son consejos financieros, no soy un asesor financiero. Pero bueno, estas son un poco las bases. Otra cosa que hay que observar es el tamaño del fondo, porque obviamente mientras más grande sea el fondo, más estabilidad nos da. Y esto también lo pueden ver en la ficha del fondo cotizado en bolsa. Y luego, por último, deben revisar si está armonizado o no. Estas son cosas que tal vez profundizaremos en otros videos. Háganme saber en los comentarios si quieren videos específicos. Me gustaría hacer una serie de videos sobre los fondos cotizados en bolsa, ya que son una herramienta muy cómoda y adecuada para quienes inician en inversiones. Libre de grandes riesgos, pero no sin riesgos, chicos. Porque todas las inversiones tienen un riesgo, más grande o más pequeño, dependiendo de lo que elijamos. Pero de todas formas, invertir conlleva un riesgo. Eso debemos saberlo.
Pero bueno, háganmelo saber en los comentarios, así me pongo a producir más contenido sobre este tema. Punto número 5, justamente como te mencionaba hace unos segundos, es el riesgo. O sea, incluso los fondos cotizados en bolsa pueden perder valor, no es ese tipo de inversión donde el capital está garantizado. Así que también podemos encontrarnos con nuestro fondo en pérdida. Esto sucede especialmente en el corto plazo. Pero como te decía antes, si en cambio los mantienes a largo plazo, quizás también hagas un plan de acumulación a 10 o 20 años. No sé, tal vez para tener dinero al jubilarte o para otras cosas. Aquí es donde seguramente es la herramienta perfecta. Por favor, no cometan el error, que es el error más grande, de vender cuando vean que su fondo baja, porque es en ese momento cuando están perdiendo dinero. O sea, tú hasta que no vendes, realmente no estás ganando ni perdiendo dinero. Por eso en esos momentos no debemos dejarnos llevar por el pánico, lo que se llama venta por pánico. Y entonces vender nuestros fondos porque vemos que están bajando. Si piensan a largo plazo, se ha demostrado que los fondos suben, pero obviamente, como les decía y les repito, a largo plazo. Así que al menos 5 años. En resumen, los fondos cotizados en bolsa son de las herramientas más simples y accesibles para invertir actualmente. También para quienes empiezan a hacerlo, incluso para quienes no tienen grandes capitales. Como mencioné, puedes hacer fácilmente un paquete de 50 euros mensuales al inicio para entender cómo funciona todo. Obviamente esto no debe cambiarte la vida, o sea, si esos 50 euros los necesitas para hacer las compras. No, ok, chicos. Luego una premisa sobre las inversiones. Obviamente, antes de invertir debemos tener nuestro fondo para imprevistos. Debemos ser conscientes de a dónde va nuestro dinero, debemos saber manejar nuestras finanzas, así que debemos tener un margen para poder invertir. Y luego, bueno, podemos hacerlo con toda tranquilidad. Y sin pena pueden comenzar poco a poco, incluso con 50 euros al mes. ¿Por qué no? Creen que es poco, pero luego evoluciona. Así que tranquilamente pueden empezar poco a poco, entender cómo funciona y luego quizá empezar a invertir un poco más. Déjame saber en los comentarios, por favor, si ya inviertes en fondo cotizado en bolsa o si es la primera vez que escuchas hablar de ellos. Me interesa porque justamente el canal va a tener un poco de evolución. Quiero hablar también de inversiones, quiero entender también en qué nivel están las personas que me siguen. Ya sé que muchos de ustedes también son bastante expertos y que ya invierten. Pero también sé que hay personas que quieren empezar a invertir, pero no saben bien por dónde comenzar. Dale like, suscríbete y nos vemos por ahí.